Dios porque una vez más nos permite estar acá. Amén, hermanos. Ay, me pasaron té para chismosos, pero aquí le hacemos frente, hermano. Gloria a Dios. Amén. Bueno, creo que Dios ha sido bueno para con nosotros en estos últimos días y vemos que el Señor continuará siendo bueno en los próximos, me dice amén. Así que en lo que el Señor viene, cada uno de nosotros debe buscar la manera, amado hermano, de meterse más con el Señor y de poder agradar su corazón. Amén. Yo quisiera compartir con ustedes, mis amados hermanos, una meditación de la palabra en cuanto a lo que hemos estado platicando. Usted y yo estuvimos platicando la semana pasada en cuanto a los tiempos finales o los últimos tiempos de todo lo que, hermano amado, espiritualmente hablando se mueve y cómo nosotros debemos actuar ante esas circunstancias, me dice amén. Entonces hoy quisiera platicarle en relación a esto. Mire, hermano, en quietud hay salvación, me dice amén. Usted sabe de que Dios, la palabra del Señor establece, dice de que Dios es amor, pero también menciona y dice de que aunque Dios es amor, también es fuego consumidor. Y en algún momento nosotros hemos platicado, hermano, de la misericordia de Dios. Amén. Que la misericordia de Dios vino a nuestras vidas a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La puerta de la gracia fue abierta, amado hermano, hace más de 2000 años. El Señor habilitó a través de la muerte del Señor Jesucristo la vida eterna. ¿Está conmigo? Y la palabra de Dios establece una forma de vivir la vida eterna. ¿Cuál es esa forma de vivir la vida eterna? El Señor Jesucristo fue claro y dijo, tal vez si cerramos la puertecita de allá, hermanita, para que no entre el frío, y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? Y el Señor habla también, eso lo recalca el Señor de una manera muy impresionante porque dice, no se gloríe el joven de su fuerza, ¿verdad? Tampoco se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el rico de sus riquezas, dice el Señor, sino que el Señor dice, si alguien ha de gloriarse, gloríese en conocerme a mí, ¿verdad? Entonces, amado hermano, la mayor gloria que podemos nosotros tener como seres humanos es conocer a Dios. Amén. Si bien es cierto, la palabra es clara y dice que a Dios nadie le ha visto y nadie le verá jamás. También lo es el hecho de que no implica, o mejor dicho, no hay impedimento de que no podamos conocer a Dios. ¿Está conmigo? Va, entonces le voy a dar un ejemplo de nuestros tiempos. Hay personas que han llegado a concretar una relación matrimonial a través de las redes sociales. Amén. Dentro de lo normal, pues. Dentro de personas que son honestas, personas que son sinceras y que realmente muestran su foto de perfil tal cual son. Y se llegan a conocer a través de esos medios. Hermanos, se mandan fotografías y todo lo demás. Sin embargo, no se han visto en persona. ¿Me dice amén? En este caso nosotros tenemos un vínculo, o como le dijera yo, ay hermano, ¿qué término poder utilizar? ¿Cuál es ese término, Daniel, en cuestiones de computadora que se traslada, ¿cómo se le llama? Una transferencia, pero a ese equipo que transfiere la información de una a otra, ¿cómo se llama? Miren pues, el Espíritu Santo es quien transfiere. Sí, pongamos que sea el Bluetooth, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el medio que Dios utiliza para que le podamos conocer a Él. ¿Y a través de qué? De su palabra. Entonces, muchos saben de memoria la palabra. Tienen la palabra en la boca, ¿verdad? El versículo en la mente y la declaran. Y qué bendición. Pero qué mejor tener el conocimiento de la palabra y que el Espíritu Santo habite en uno.
Porque la mucha palabra mata, usted lo sabe, pero el Espíritu es el que vivifica. Ahora, ¿por qué el Espíritu es el que vivifica? Porque el Espíritu es el que revela el corazón de Dios, el corazón del Padre, mediante la palabra también. Entonces, todo aquel que vive conforme al Espíritu va a recibir revelación de la palabra, de los pensamientos de Dios, de los planes de Dios, de los deseos de Dios, amado hermano, y de las bendiciones que tiene para su vida. Amén. Entonces, aunque a Dios nadie le ha visto cara a cara, sí podemos conocerlo. Sí podemos llegar a tener el conocimiento de Dios. Y no solamente de Dios eterno, del Padre, sino también la palabra de Dios estipula y da a conocer de que podemos llegar a alcanzar el conocimiento del Señor Jesucristo. Y el libro de Efesios lo establece, de que el Señor para eso dejó los 5 ministerios, a manera de capacitar a la iglesia y todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. El pleno conocimiento de Cristo, hermano, el pleno conocimiento de Dios y la plenitud de Cristo. Entonces, a través de la palabra, a través del Espíritu, a través de la unidad de la fe, mi amado hermano, podemos llegar al conocimiento del Padre, podemos llegar al conocimiento del Señor Jesucristo y a la plenitud. Y usted sabe de que la plenitud de Cristo es cuando Él alcanzó ya la gloria, hermano, de resucitado. Cuando Él fue ya levantado y su cuerpo fue glorificado, esa es la plenitud de Cristo. Llegó a su plenitud, estando sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que podemos a través del Espíritu, de la palabra, hermano amado, a conocer a Dios. Aunque no lo hemos visto, podemos llegar a conocerlo. Y podemos llegar a conocer a Cristo y alcanzar la plenitud de Cristo. No sé si me está entendiendo. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amado hermano. Por eso es muy importante que en estos últimos tiempos anhelemos la llenura del Espíritu Santo. Hermano, porque yo le voy a decir una cosa. La palabra de Dios establece y dice que Dios no es hombre para mentir. Amén. Nosotros podemos hacerle promesas a otra persona, ¿verdad? Y como diría aquel corito, ¿verdad? Pídeme la luna y te la voy a bajar. Pídeme una estrella y te la voy a traer, ¿verdad? Pídeme el mar y te lo voy a traer. Entonces, podemos prometerle muchas cosas a una persona. Por ejemplo, cuando uno se casa, hermano, cuando uno es novio, uno, con tal de tener a la vecía, hermano, en la red y apresarla, hermano, les decimos un montón de cosas, pues, ¿verdad? Y ya en el camino, ahí se ve donde sí se cumple o no se cumple lo que se dijo, ¿verdad, hermano? Entonces, si Dios prometió que en los últimos tiempos Él derramaría de su Espíritu para contrarrestar todo engaño, para contrarrestar toda mentira, toda falsedad del enemigo, porque hermano, el engaño se va a dar en 3 dimensiones. Amén. Porque recuérdese usted de que el engaño va a salir del dragón, de Satanás, de la serpiente antigua. Amado hermano, va a salir de la boca del falso profeta y va a salir de la boca del anticristo. Entonces van a existir 3 dimensiones de engaños, cada quien en su jerarquía, mis amados hermanos, pero el engaño va a estar influyendo en la humanidad de una manera impresionante, y usted lo sabe, al punto de hacer caer a los escogidos. Los escogidos. Pero entonces nosotros tenemos que trascender de escogidos a fieles. Amén. Y los fieles son aquellos que están enamorados, apasionados y perdidamente, hermano, metidos con Dios, que no van a poder ser engañados por nada ni por nadie, mi amado hermano. Amén, porque usted sabe y sabemos perfectamente de que un fiel, terrenalmente hablando, un fiel, aquel que es fiel de su esposa y de su esposo, hermano, ni porque le pongan lo que le pongan, amado hermano, no presta atención, sino que su mirada está puesta en su amada y en su amado, y por nada se deja engañar.
Amén. Por eso es de que en el libro de Proverbios, hermano, la madre de Salomón le aconseja y le dice, ¿verdad?, que tenga cuidado con la mujer ajena, que tenga cuidado con la ramera. Amén. Porque reduce al hombre a una migaja de pan, lo reduce a nada. Y eso, espiritualmente hablando, es lo mismo, porque recuérdese de que Jezabel seduce a los siervos de Dios. Lo seduce, amado hermano, y lo reduce a nada, pues. Porque el Señor habla y dice en el libro de Apocalipsis: yo le he dado tiempo a ella para que se arrepienta, ¿verdad? Y si no se arrepiente, el Señor habla y dice de que enviará, amado hermano, a la cama, pues en enfermedad, a ella y a los hijos que ha tenido con los siervos. Entonces eso es tremendo, hermano. ¿Y por qué le hablo todo esto? Porque el Señor, en medio de todo el caos que se viene para el mundo, espera que confiemos en Él. Espera que confiemos en Él. Hermano, tantas circunstancias que se dan, pero recordemos de que aunque, hermano, Enoc vivió la mera mezcla, vio la mera, hermano, el mero mover de esa contaminación angelical que hubo al principio de los tiempos. Él, hermano, decidió agradar a Dios y creerle a Dios. Porque a ciencia cierta, o mejor dicho, la Biblia no da a conocer qué tipo de creaciones habían en el tiempo de Enoc, perdón. No lo da a conocer. Me dice amén. Pero vemos en la Biblia, en el libro, amado hermano, en el libro de ¿cómo se llama?, de Génesis, que en los tiempos de Noé habían gigantes. Amén. O sea, la mezcolanza entre los ángeles caídos, amado hermano, los cuales el libro de Judas establece que el Señor los tiene encarcelados hasta el día de su juicio. ¿Por qué? Porque, hermano, dice que desearon carne extraña, dejaron su morada eterna, su lugar de honor, para buscar, amados hermanos, a las hijas de los hombres. Amén. Y entonces el Señor los tiene encarcelados. Entonces vemos en el tiempo de Enoc que hubo una situación espiritual muy fuerte, hermano. Y que dentro de toda esa generación solo Enoc estaba de justo y el Señor se lo llevó. Pero vamos al hecho de que él decidió complacer a Dios en todo. Y a lo que yo quiero ir, hermano, es de que Enoc aprendió a reposar en Dios. Amén. A pesar de todo lo que él experimentó, y aunque le digo la Biblia no lo dice, pero yo me imagino de que fue una situación muy especial la de ese hombre, decidió agradar a Dios. Entonces yo quiero que se vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10, en la cual el Señor nos habla y nos dice: estad quietos. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia en estos últimos tiempos? Va. Ahora yo quiero que usted vea esto. Estad quietos. ¿Recuerda que le dije de que la vida eterna es conocer al Padre? Y que la mayor gloria que puede tener el hombre es conocer a Dios. Entonces aquí habla el Señor y dice: ¿quieren conocer quién es Dios? ¿Quieren conocer quién soy yo? El Señor dice: estad quietos. A ver, dígale que tiene a su lado: estate quieto, pero no te durmas. ¿Ah? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, ¿qué otra forma tenemos de conocer a Dios? Ahí lo dice, hermano. A ver, despiértese, hermano. ¿De qué otra forma tenemos para conocer que Él es Dios? De conocer a Dios a través de la quietud, porque dice: estad quietos. ¿Y qué es estar quieto? Es estar confiado. ¿Y qué es estar quieto? Es estar, amado hermano, con la esperanza de que Dios va a hacer algo. ¿Ah? En reposo. Estén quietos. Y recuérdese usted de que, hermano, es impresionante, ¿verdad? Porque el Señor habla y dice: ¿quieren hallar reposo para su alma? ¿Quieren hallar descanso para su alma?
Entonces aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces mire pues, el Señor Jesucristo fue uno de los que experimentó en carne viva esto de estar quieto y conocer que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque lo azotaron, porque lo golpearon, porque lo humillaron. Hermano, el Isaías 53, como oveja llevada al matadero, no dijo una palabra, ni una palabra alguna, no dijo ninguna palabra. Le arrancaron sus barbas. El libro de los Salmos capítulo 18 establece de que podía contar, podía ver sus costillas. Sin embargo, él estuvo quieto, porque le dijo a Pedro: ¿acaso tú no sabes que yo, si quisiera en este momento, le diría al Padre que me envíe a 12 legiones de ángeles? Y ya hicimos la cuenta de que 12 legiones de ángeles es un montón de ángeles. Hermano, hicimos el aproximado de ¿cuántos eran? 78,000 ángeles. Y un ángel mató a más de 100,000 personas. Entonces, si lo cuadramos en 100,000, 78,000 ángeles por 100,000, ¿a cuántas personas en el mundo mataría un ángel? O esas legiones de ángeles. ¿Cuántos? 7 millones, hermano. De gentes mataría 12 legiones de ángeles. Entonces el Señor Jesucristo fue el ejemplo de que si nosotros confiamos en Dios, de que si nosotros estamos quietos entregándole al Señor cualquier adversidad, cualquier circunstancia que venga a querer, hermano, hacernos retroceder, el Señor dice: estén quietos y conocer que yo soy Dios. Entonces, muchas veces el cristiano no llega a conocer a Dios verdaderamente en su plenitud, en su poder, en su gracia, en su amor, porque no permite que Él trabaje para él, porque no permite que Dios obre en su vida, porque no se está quieto, porque no tiene paciencia, no tiene tolerancia, no tiene mansedumbre, no tiene dominio propio. Entonces se desespera. Entonces, hermano, comienza a loquear, comienza, hermano, a desfasarse, comienza a moverse de los tiempos de Dios, a salirse de los caminos de Dios. Hermano, se deja de ver las promesas de Dios y entonces no llega a conocer a Dios. Entonces, hermano, ¿cuánto tiempo tuvieron que esperar el derramamiento del Espíritu Santo? Algunos dirían: no, hombre, el Espíritu Santo, eso que dijo el Señor Jesucristo, esas son mentiras, no va a bajar el Espíritu Santo. No, yo mejor me voy. Algunos se desesperaron, y uno de los que se desesperó fue Pedro. Y no digamos Judas, ¿va? Que llegó al punto de vender al Señor Jesucristo. Pero, hermano, el pueblo de Israel se desesperó en el desierto y dejó, hermano, de esperar el retorno de Moisés y se tiró a la idolatría. En medio de su desesperación y su locura le dijeron: ese tal Moisés, no sabemos qué es de él. Entonces le dijeron a Aarón: entonces constrúyanos a un Dios, haznos un Dios que sí podamos ver. Entonces tenían a Moisés como un Dios, ¿verdad que sí? Entonces no veían nada, se desesperaron y dijeron: bueno, aquí hacemos lo que queremos. Entonces el Señor dice: ¿quieren conocerme? Confíen en mí. ¿Quieren saber quién soy yo? Reposen en mí, no se desesperen. Calma, pueblo, calmantes montes, pájaros cantares, esperen en mí. Y entonces acá dice: estad quietos, conoced que yo soy Dios. Enaltecido seré entre las naciones. Oiga, hermano, exaltado seré en la tierra.
Entonces, ejemplos bíblicos de esperar en Dios hay muchos. A ver, despierta que tiene a su lado y diga, hermano, no te duermas, por favor, no te duermas. Es cierto que el Señor dice que estemos quietos, pero no tanto, ¿verdad? No tanto, hermano, no tanto. Hermano, yo lo invito a que en el nombre de Jesús usted le diga al Señor, ayúdame a reposar en ti, ayúdame a confiar en ti. Amén. Entonces, ¿por qué es enaltecido el Señor? ¿Por qué es exaltado el Señor? ¿Ah? Porque hace lo sobrenatural. Yo le pregunto, bueno, tal vez me van a contestar de esa forma, pero yo me pregunto, ¿usted en algún momento se imaginó tener la bendición que tiene ahora? ¿Se lo imaginó usted? No, ¿por qué? Porque recuerde que hemos platicado en cuanto a que Dios muchas veces nos da más de lo que nosotros imaginamos y de lo que pedimos. ¿Pero por qué? Porque en algún momento nosotros aprendimos a esperar en Dios. Y yo le voy a dar un ejemplo personal. Yo ya se lo he contado varias veces, pero se lo voy a contar otra vez. Cuando yo recibí la promesa de que te voy a dar a tu esposa, hermano, ya me urgía. Hermano, porque yo necesitaba compañía. Yo ya necesitaba tener a mi esposa a mi lado. Porque a mí me gustaba ir a la iglesia, hermano, pero decía yo ya quiero estar con alguien, pues, que vaya conmigo a la iglesia. Hermano, y cuando el Señor me dio la profecía, yo ya se lo he contado varias veces. Yo, Señor, ¿cuándo va? ¿Cuándo, Señor, me la vas a dar? Ya, mándamela, ya, quiero. Y entonces le dije al Señor, ¿y si la esposa que tienes para mí es una filistea y la tengo que ir a buscar al mundo y traerla? Y convertirla, le impongo manos y se convierte. Entonces ahí fue donde el Señor me dio aquel sueño que ya le conté. Ahora, en un mundo paralelo, en una vida paralela, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese ido al mundo, no le hubiera hecho caso a Dios con el sueño que me mostró y me advirtió, y yo me hubiera ido al mundo a buscar a una filistea? ¿Dónde estuviera yo ahorita? Hermano, sin ojos, muriendo con los filisteos. Muerto espiritualmente hablando. Entonces yo le digo esto, ¿por qué? Porque aquel que no aprende a esperar en Dios y toma decisiones precipitadas, muchas veces termina muerto espiritualmente. Muchas veces termina muerto espiritualmente, porque no llegó a darle la oportunidad a Dios de manifestarse en su vida con cosas que ni siquiera imaginó. No sé si usted me dice amén. No sé si, entonces por eso es que el Señor es exaltado. Porque, hermano, Daniel esperó en Dios. Aunque estuviera ya metido en el horno, jamás dejó de reposar en la promesa de Dios. Y cuando Dios fue exaltado a través del rey de Babilonia. Hermano, eso es impresionante. Fue exaltado Dios. No hay Dios como el Dios de Daniel. Eso dijo el rey cuando vio a Daniel salir, cuando lo libró del pozo, de la fosa de los leones. De igual manera, no hay Dios como el Dios de Daniel. Entonces, aquel que aprende a estar quieto, reposando en Dios, confiando en Dios y deja que Dios sobre en su vida, la gente va a decir verdaderamente, este es un cristiano. Verdaderamente el Dios a quien sirve es el verdadero Dios. Entonces dice, mire lo que dice acá en una de las versiones, me gustó mucho, porque una de las versiones, o esta versión, dice de que estar quieto es rendirse. Y en este sentido, pues yo no quiero darme a entender en el hecho de decir, no, me rindo, ¿verdad? Ya no quiero seguir luchando, ya no. Sino en el hecho de decir, mis fuerzas humanas se acabaron. Mis recursos humanos se acabaron. Ya no puedo más, Señor. Así que aquí termino yo
para que tú empieces a trabajar. Entonces, dígale al que tiene a su lado: ríndete ante el Señor. Ríndete ante el Señor. Entonces, aquel que se rinde, reconoce. Aquel que se rinde, reconoce la soberanía de Dios, reconoce que sin Dios es nada, reconoce que sin Dios no puede hacer nada, no puede alcanzar nada, reconoce que sin Dios simple y sencillamente sus batallas no pueden tener victoria, sus guerras no pueden tener victoria, no puede levantarse, hermano, sin Dios. Y a esta postura o esta posición de rendirse, amado hermano, es porque definitivamente el orgullo ya menguó. Es porque el orgullo ya fue vencido. ¿Está conmigo? Y entonces viene Naamán y va en busca de su milagro y quería que el profeta lo recibiera y todo fuera a su manera. Naamán quería que todo fuera a su manera. Y cuando muchas veces en nuestro orgullo y en nuestra soberbia queremos que Dios actúe a nuestra manera, es cuando nos enseña una y otra vez humildad, una y otra vez humildad, una y otra vez humildad. Porque no nos rendimos ante Él. Entonces, hasta que reconoció que, hermano, Dios estaba trabajando en su corazón a través de siervos y se humilló, recibió su milagro. Entonces, rendíos, dice el Señor. Reconoced que yo soy Dios. Oiga, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. Esto es precioso, hermano. De verdad. ¿Y sabe por qué? Porque como yo le comento, lamentablemente el enemigo trabaja mucho con el ego del hombre. ¿Y cómo? Amado hermano, no reconociendo a Dios en todos nuestros caminos. ¿Usted reconoce a Dios en todos sus caminos, hermano? ¿Realmente lo reconoce? Pues cada quien sabrá o no si lo reconoce a Él. Entonces aquí el Señor en el libro de Éxodo capítulo 14, 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, quedaos quietos. Entonces, ¿qué es lo que provoca que mucho pueblo no repose en Dios? El temor. ¿Qué es lo que provoca desesperación en el hombre? El miedo. Porque el hombre daría cualquier cosa con tal de salvar su vida. Eso lo dice el diablo, ¿no, hermano? Eso es impresionante. Porque aunque esté en la Biblia, quien lo dijo fue Satanás. No sé si usted me comprende. Que aunque esté escrito en la Biblia, quien dijo esta verdad fue Satanás. Cualquier cosa dará el hombre con tal de salvar su vida. Y eso es ego. Y eso es ego. Entonces Moisés le dijo al pueblo: no teman, quédense quietos si ves la salvación de Jehová. Entonces, por supuesto, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Cada uno de nosotros debe actuar en fe, doblando rodillas, y si es necesario llevar a cabo alguna acción física, hay que hacerla creyendo en Dios. Creyendo en Dios. Me dice amén, amado hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: tienes fe, muéstrame tus obras. Porque una fe sin obras es una fe muerta, dice la Biblia. Está conmigo. Entonces, en este sentido, el Señor habla y dice: no temáis, quedaos quietos si ves la salvación de Jehová, que Él hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, ya nunca más los veréis. Entonces 420, miren hermanos, miren, 420 años viéndole la carota a los egipcios, tiranos, violentos, corruptos, amado hermano, siendo explotados los israelitas por ellos. Y viene el Señor y le dicen: miren, aunque ustedes, esto es tremendo, hermano, miren qué tremendo es esto. ¿Sabe por qué? Porque
Hasta el mismo Faraón sabía de que el pueblo de Israel era más grande y más numeroso y poderoso que Egipto. Y por el temor que le tenían a ese pueblo de Dios, fue que los oprimieron más. Y yo quiero que usted vea esto. La la esclavitud que Faraón ejerce, amado hermano, en el alma de un hijo de Dios, hermano, que no despierta a la verdad del Señor, siempre va a pensar que va a ser inferior. Siempre va a tener en su mente que es inferior. Aunque el pueblo de Dios era más fuerte, más grande y numeroso que Egipto, no se daba cuenta que lo era por la opresión que tenían sobre ellos. Entonces, todo cristiano que esté bajo la opresión del diablo, la opresión del mundo, jamás será más poderoso que el mundo o que el enemigo, porque lo tiene engañado. Porque lo tiene engañado. Entonces, hasta una imagen hay en donde hay una mesa redonda y todo el pueblo hincado bajo la mesa, hermano, el pueblo de una nación hincado bajo la mesa y todos los políticos alrededor de la mesa sentados, comiendo, hermano, y jugando juegos de azar. Y dice, ese juego va a terminar hasta que el pueblo se levante o despierte. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, usted tiene que entender, yo quiero en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo abra su entendimiento y le revele cuán poderoso es Dios en usted si usted se deja levantar por Él. Y que el enemigo lo que tiene es temor de que usted se levante como una saeta de Dios, como un guerrero de Dios, como un centinela de Dios. Y por eso es de que mete miedo, por eso es de que mete opresión, por eso es de que mete determinadas circunstancias que esclavizan al pueblo, para que el pueblo no despierte a esa dimensión de poder que Dios tiene para él. Por eso es de que algunos los tienen círculos viciosos, amado hermano, de pecados, para que no despierten, para que no se levanten. Y por eso el Señor habla y dice, hermano, levántate, ¿verdad? Déjenme encontrar ese versículo, vamos a ver. Vamos a ver. No es levántate, déjeme ver. En Isaías 52:2. Por eso el Señor habla, y a mí me gusta mucho este versículo porque dice, sacúdete del polvo. Y recuérdese usted que el alimento de la serpiente es polvo comerás. Polvo. Entonces, a la generación del polvo, la serpiente se la come. Es comida de la serpiente. Entonces viene el Señor y dice, sacúdete del polvo. Sacúdete lo terrenal. Sacúdete lo mundano. Sacúdete lo materialista. Sacúdete cualquier contaminación de Egipto. Amén. Levántate y siéntate. Entonces, qué tremendo es esto. Porque para poder levantarse y sentarse, primero hay que sacudirse todo engaño del mundo. Y después dice, suéltate las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, es muy importante que como hijos de Dios aprendamos a sacudirnos el polvo. Porque naturalmente cuando uno se cae, lo que uno hace es primero pues sacudirse, ¿verdad? Y si fue mucha la suciedad que se le adhirió a uno no le gusta estar sucio, hermano. Uno va y dice, no me quiero que me vean así, me voy a cambiar a la casa, ¿verdad? Me voy a cambiar de ropa. Entonces, esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. El Señor habla y dice, no temáis. No temáis. El Señor viene y declara, sacúdete del polvo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate. ¿Por qué dice siéntate? Porque la palabra de Dios dice de que Dios al humilde
lo saca del muladar, lo levanta del muladar y lo hace sentar en mesa de príncipes. Entonces da a conocer una condición en el libro de Isaías 52, una condición de humillación. Una condición, amado hermano, en la cual la iglesia o el pueblo de Dios estuvo pisoteado. Pero el Señor habla y dice: es tu tiempo de levantarte, de sacudirte el polvo. De todo temor, levántate y siéntate. Entonces dice: no temáis, quedaos quietos. Entonces aquí hay una situación que usted y yo debemos entender. Tenemos que echar de nuestra vida, tenemos que sacudirnos de nuestra vida todo aquello que ha provocado, amado hermano, el que verdaderamente nos levantemos como hijos de Dios. Porque yo no sé si usted ha estado escuchando, hermano, pero apostólicamente se ha estado enseñando de que estamos ya en el tercer día. Y lo hemos platicado, ¿verdad? Lo hemos mencionado. Estamos en el tercer día. La gran incógnita y que el Señor irá a revelar poco a poco es en qué momento del tercer día Él irá a venir. Muchos mencionan y dicen al amanecer, ¿verdad? Muchos dicen al amanecer. El libro de Proverbios habla y dice que probablemente sea al mediodía, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día perfecto es. Y también, amado hermano, la palabra de Dios habla y establece que, hermano, viene el día grande y temible del Señor, ¿verdad? Y manifiesta de que vendrá el sol de justicia y sobre sus alas traerá salvación aquellos que temen el nombre del Señor. Entonces, a lo que voy es de que si ya estamos en el tercer día, hermano, que no nos sorprenda como ladrón en la noche. ¿Esto qué quiere decir? De que solo los hijos de tinieblas van a ser sorprendidos cuando el Señor venga. Los que no estén despiertos, amado hermano, van a ser sorprendidos como ladrón en la noche. Pero nosotros no somos hijos de la noche, somos hijos del día. Somos hijos de la luz. Entonces el Señor nos va a tener que revelar, nos va a tener que hablar, nos va a tener que, hermano, dar el discernimiento para conocer el tiempo de visitación y que el Espíritu en nosotros despierto pueda escuchar el sonido del shofar cuando Él anuncie su venida. Porque Él no hará nada sin que se lo revele a sus siervos, a sus profetas, dice la Biblia. Y entonces el Señor va a derramar de su Espíritu en los últimos tiempos con profecías, con sueños y visiones, es para advertirle a su pueblo. Y para eso está el Espíritu Santo. Mientras tanto el Señor habla y dice: aunque el mundo esté en caos, no teman, estén quietos, fortalezcanse en mi espíritu y vean la salvación de Jehová. Vean la salvación de Jehová. Yo en lo personal, hermano, yo digo, bueno, he visto la salvación de Jehová en mi vida, pero yo sé que veré la salvación de Jehová en los días que vienen. Yo la veré. Yo la veré. Yo no sé si usted se goza, pero yo la veré. Y yo sé que usted la verá también. Verá la salvación de Jehová. Entonces, aquí en el libro de Isaías 14:9, Números, 14:9, dice el Señor: mire qué tremendo es esto. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Hermano, a ver, dígale que tiene a su lado: yo te bendigo y habilito sobre tu vida un espíritu de obediencia. De obediencia. Oiga, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. No temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces aquí viene, hermano, contextualizado con
lo que dice David, ¿verdad? Yo no voy a temer a lo que el hombre pueda hacerme. Yo no voy a temer a lo que el hombre pueda hacerme. ¿Por qué? Porque Dios dice: no temáis. No temáis, aquí lo dice, mire. Por tanto, aquel, oiga, mire hermano, aquel que no espera en Jehová manifiesta niveles de rebeldía. Manifiesta niveles de rebeldía. No temáis al pueblo de esta tierra. Amén. Vale. El libro de Isaías 26:3 dice: tú, lo hemos platicado en algún momento, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, lo mencioné en algún momento, tal vez usted no lo recuerda. ¿Quién es nuestra paz? ¿Por qué? Porque Él es príncipe de paz. Príncipe de paz. Entonces, el que habita bajo el abrigo del Altísimo será guardado en completa paz. ¿Por qué? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque ahí viene contextualizado lo que Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el Señor guardará tu vida en completa paz. En completa paz. Si tus pensamientos perseveran en Él. Entonces sabemos de que generamos 60,000 pensamientos al día aproximadamente. ¿Qué es lo primero que tú piensas en la mañana? Lo primero que tú declares en la mañana está comprobado que va a definir tu día. Está comprobado que hermano, va a definir tu día. Si te despiertas, hermano, de malas pulgas, y lo primero que declaras no es para bendecir tu día, eso lo va a definir. Entonces, para que nosotros seamos guardados en completa paz, debemos perseverar pensando en el Señor. Entonces, usted sabe de que algunos viven de mal humor porque solo andan pensando babosadas en la cabeza, hermano. Algunos andan amargados porque también andan pensando cosas en la cabeza, en su cabeza. Se amargan porque piensan. Solo pensando se amargan. Solo pensando se ponen bravos o bravas. Y hermano, perdón, pero eso es diabólico. Discúlpeme, pero eso no es de Dios. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude si en algún momento estamos en ese tipo de circunstancias. Porque Dios quiere guardarte en completa paz. O alguno que sea bravo, que sea arrebatado, el Señor: no, Señor, déjame. Va a ir alegándole al Señor porque lo está arrebatando, hermano. O va a llegar ante la presencia: fue arrebatado y con su carón así. ¿Va a ir así el Señor, ante el Señor? ¿Ah? Hermano, eso no es ser guardado en completa paz. Sí, hermano, porque el rostro revela y manifiesta todo. Hermano, es tremendo ver y es triste ver que hay algunos jóvenes, hay algunos hijos que, hermano, en la iglesia los padres les ponen la mano para poder orar y les hacen caras, hermano. Les hacen caras a los papás, les hacen caras a los que les quieren poner manos, se ponen bravos. Eso no es de Dios, pues. Hay algún chamuco ahí adentro, pues, que hace que se enoje, que se moleste. ¿Por qué? Si lo están bendiciendo.
Gracias a Dios aquí no hay ninguno, pues. ¿Verdad? Es una iglesia de Sapiturno. Aquí no. Pero dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, en ti ha esperado, ha estado quieto confiando en ti, porque su mente está pensando en la palabra, pensando en las promesas, pensando, hermano, en lo que Dios le ha declarado para su vida. Porque ¿cómo termina una persona al día si solo recibe malas noticias y en malas noticias se mantiene pensando? Resulta con derrame, hermano, con dolor de cabeza, resulta, hermano, hermano, con chiripiorca. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están perturbados. Y lo que menos hace es esperar en Dios, confiar en Dios, entregarle a Dios sus cargas, dejar que Él pelee sus batallas. Entonces no confía en el Señor. Y entonces ya comienza a manifestar ciertos grados de rebelión en contra de Dios. Amén. Entonces Isaías 30:15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Oiga, y aquí empieza el tema: en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Ah? En descanso. Pastor, entonces ahorita ya me voy a descansar. No, aleluya. En descanso y en reposo seréis salvos. ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer el pueblo para derribar los muros de Jericó? Hermano, mire, caminen 7 veces y caminar y hermano, tuvieron que esperar a que al sonido de las bocinas los muros cayeran. Algunos dirían: este mandato sí está de locos, ¿verdad? Este mandato, ¿cómo vamos a derribar tremendos muros de Jericó? ¿Cómo? Si se sabe de que esas ciudades fortificadas tenían doble muro. Habían muros y en medio había un pasillo, hermano, y había otro muro. Muros reforzados. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer el pueblo? Bueno, esperemos en la promesa que Dios le dio a Josué, que cuando se dé la 7ª vez, estos muros inmensos van a caer. Entonces lo que tienes que hacer es esperar en Dios, dar las vueltas que el Señor te ordene, obedecer su palabra. Cuando orden, caerán los muros. Cualquier distancia, pero tuvo que obedecer el pueblo. Entonces cualquiera pudo haber dicho, como aquellos, hermano, malos informantes de la tierra prometida. ¿Cuántos espías fueron? ¿Y cuántos dieron malas noticias? Solo 2 dieron buenas noticias, hermano. Y a veces eso pasa con el pueblo. Son muy poquitos los que dicen: pastor, echamos punta, démosle, todo va a salir bien, el Señor tiene el control de todo, porque el cielo prometió, Él lo va a hacer, echamos punta. Gracias a Dios usted es así, hermano. Pero algunos, ¿sabes? No, ¿para qué? ¿Para qué no? Hermano, entonces 2 tuvieron fe, esperaron en Dios. Porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Está conmigo, hermano? En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, en el descanso y en el reposo hay salvación. En la quietud y en la confianza hay fortaleza. Pero el Señor habla al final y dice:
y no quisisteis. ¿Está conmigo, hermano? Va. Entonces aquí vemos descansar. Mire que descansar viene ligado al término retornar, porque descanso es del Hebreo 77:29, shubá, y recuérdese que volver o retornar es shub. Y entonces acá habla de descanso, es volver al punto de partida. Entonces, ¿cuál es ese punto de partida? Génesis capítulo 2. Dios formó al hombre y le dio a una pareja, Eva. ¿Y qué era Dios para Adán y Eva? Era su todo. Confiaban en Él, descansaban en Él. Su presencia lo llenaba todo y lo era todo para ellos. Hasta que, lamentablemente, pues Eva cedió al enemigo y fueron destituidos de la gloria de Dios. Amén, hermano. ¿Qué fue lo primero que sintió el hombre cuando escuchó la voz de Dios? Miedo. Sintieron temor. Y el temor es lo contrario a tener reposo, confianza y quietud. ¿Está conmigo, hermano? Por eso dice de que descansar. Aquí el Señor habla y dice: en el descanso y en el reposo seréis salvos. Porque descansar es volver al punto de partida. Como aquella alabanza que dice, ¿verdad, hermano? Quiero volver a empezar, ¿verdad? Héctor Hermosillo creo que canta eso. Con un corazón sencillo, como al principio te conocí, ¿verdad? Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Entonces necesitamos descansar volviéndonos a Él una vez más, porque es regresar, es apartarse. Es impresionante, hermano, el significado de esta situación, porque es lo mismo pues que retornar. Es arrepentirse, es cambiar, es corresponder, es enderezar, levantar, recapacitar, recuperar, reflexionar y restaurar. Entonces dice que mediante el descanso hallaremos reposo. Porque reposo del Hebreo 51:83, nakhat, significa descenso o descender. Y entonces, hermano, recordemos de que aquel que descendió, aquel que se humilló, aquel que se despojó, aquel que renunció a su trono en gloria, a su posición de honor de ser Dios, ese mismo también fue exaltado, ese mismo también fue levantado. Entonces, si nosotros descansamos en Dios, recibiremos reposo. En consecuencia, nuestra humillación permitirá una exaltación. Descenso o descender es quietud, es guardar. Mire qué tremendo es esto, porque es reposo, es hogar.
¿Qué es lo que se debe encontrar en un hogar? Reposo. Hermano, cuando se tiene un día trajineado y uno llega a la casa, uno lo que dice: qué rico, ya estoy en la casa. ¿Va, hermano? Gracias a Dios por la esposa que tengo y por los hijos que tengo, porque me reciben bien en mi casa. Me reciben bien, gracias a Dios, y los bendigo por eso. Pero eso es reposo, ese es hogar. Y hay una alabanza que ministramos también donde dice: vuelvo a mi hogar, ¿verdad? Y sabemos de que Dios, hermano, su presencia se constituye en nuestra morada, en nuestro refugio. Por eso dice: torre fuerte es el nombre del Señor, porque ahí encuentra reposo. Entonces el reposo es algo agradable. El reposo es algo, hermano, que deleita, es un perfume. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de que el Señor del reposo es Jesús. Él es el Señor del reposo. Amén. Entonces dice acá de que descanso, reposo, salvación. Y esto pues viene del Hebreo 34:67 yasha, que es estar libre. Estar libre. Me dice amén. ¿Está conmigo? Mire pues, hay una imagen que en algún momento usted tal vez la vio, la ha visto, pero hay un mendigo en la calle, completo de sus miembros, con su mano extendida, recibiendo limosna de un hombre que no tiene una pierna. ¿Quién es el esclavo ahí? El que, teniendo todas sus facultades y sus miembros, está pidiendo limosna de aquel que no está inhabilitado en su mente y que le está dando al que sí está completo. Oiga, hermano, entonces dice que la salvación en Dios es aquella que nos permite estar libres. En relación a lo que yo le decía del pueblo de Israel con Egipto, la esclavitud de Israel estaba en la mente, porque no se daban cuenta que eran más numerosos y poderosos que Egipto. Amén. Entonces la salvación que viene de Dios es aquella que nos permite una libertad del alma, una libertad del espíritu y una libertad del cuerpo. Porque en algún momento escuchaba yo a un predicador que decía: es que las enfermedades de este mundo no son para los hijos de Dios. Las enfermedades de este mundo no son para los hijos de Dios. Pero lamentablemente el pecado ha imperado y ha gobernado. Es decir, usted no es para ser esclavo de una enfermedad del alma. Y la salvación nos da esa libertad. Porque por sus llagas somos libres. Porque llevó cautiva la cautividad. ¿Me dice amén, hermano? Entonces, estando en descanso, en reposo, seréis salvos, seréis libres. Libres. Entonces, yo vengo a ministrarle de este reposo de Dios, hermano, que solo el Espíritu da. Porque a manera de que nosotros vayamos entendiendo esto, vamos a ir alcanzando niveles mayores de libertad. Entonces dice que la salvación de Dios viene y trae seguridad. Ampara, ayuda, conserva, defiende, favorece, guarda, libra, rescata, provoca salvación y victoria. Sí, hermano. Me dice hoy un compañero de trabajo y me dice: me acerco a usted no como trabajador, sino como oveja. Mire, hermano, uno que ni viene aquí. O sea, no vengo aquí como trabajador, me dijo, vengo aquí como oveja. Necesito que ore por mí. Entonces, mire, hermano,
Entonces la salvación que viene de Dios trae victoria. ¿Y qué le pasó? Le digo yo, es que esto y esto y esto me está pasando. Amén, vamos a orar. Entonces Dios es precioso, hermano. Y ya solo termino a dar estos significados, pero quietud, del hebreo 82:52, shakat, significa reposar, apaciguar, cesar, descansar, es paz, es quedarse quieto, es quedarse tranquilo. ¿Qué te va a dar quietud? En pastos delicados y en aguas de reposo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Te va a confortar. Entonces, ¿qué te va a dar quietud? Su palabra. ¿Qué te va a dar reposo? Su espíritu, porque te va a consolar. Y entonces, en quietud y en confianza, el hebreo 985, bitja, es refugiarse, apoyarse, es tener esperanza, es esperar o es fiar. Esto obviamente nos lleva a fe. Y recuérdese que la fe, amado hermano, ¿cómo se llama? Debe surgir del corazón, porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Y donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Por qué? Porque tu tesoro será tu confianza, en lo que confíe tu corazón. Entonces debemos hacer del Señor nuestro tesoro, nuestra confianza. Y termino con esto, ¿verdad? Fortaleza, que es del hebreo 369, geburá, que es fuerza, victoria, poder y valentía. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos realmente reposar en Dios, creer en Él, esperar en Él y conocerle tal cual es, y que Él manifieste sus misericordias en medio de nosotros. Me dice amén, amén y amén. Dele ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón, amado hermano.